Saludos cordiales, docente, abogada Fátima Cañarte, compañeros. Nuestra intervención va a ser sobre la pena de muerte a nivel global y los derechos humanos, que está conformado por Giovanita Mendoza Holguín, Diana Leticia Mendoza Reyes, Vinicio Mendoza Moreira, segundo Efraín Yumiquinga Toscaiza y mi persona Cristian Lucas Marcillo. Como introducción tenemos al compañero Vinicio. Distinguida abogada Fátima Cañarte, docente de la Cátedra de Derecho Constitucional 1 de la Escuela de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí, nos complace presentar el debate sobre la pena de muerte y los derechos humanos, conversatorio realizado por el grupo número 3. La pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. También se denomina como pena capital o ejecución. En consecuencia, la pena de muerte está considerada una pena corporal porque el castigo lo recibe directamente el cuerpo tras diversos métodos. No obstante, la pena de muerte solo puede ser declarada por una autoridad tras un juicio que dictamine este máximo castigo. Se dice que la pena de muerte se originó con el Código de Hammurabi, siglo XVII a.C., en la cual se recopila la ley del tailón y su famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, la pena de muerte ha existido en la humanidad desde la antigüedad. El término deriva del latín poena mortis, pena que se aplicaba en la antigua Roma, en un sentido más religioso que judicial. Uno de los casos más conocidos fue el de Sócrates, momento en el cual pronuncia la famosa frase: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. También se debe sumar la conocida crucifixión, que era un método en el cual se aplicaba dicha pena en la ley de las 12 tablas en el siglo V a.C. Asimismo, cabe resaltar que han sido muchas las personas que han estado a favor de la pena de muerte, empleando el razonamiento de que los criminales que han cometido delitos graves como homicidios, violaciones, tráfico de drogas, entre otros, deben ser castigados a fin de evitar que se repitan y disminuir la violencia. Pero otro número de personas mantienen una lucha firme en contra de la pena de muerte, basándose en que es aplicada por los seres humanos, los cuales pueden tomar una decisión errónea, y porque es Dios, no el hombre, quien da o quita la vida. Desde la Segunda Guerra Mundial, la tendencia de abolir la pena de muerte se ha generalizado. En el año 1977, Amnistía Internacional reportó 16 países que abolieron completamente la pena capital para todos los delitos. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, por lo que anualmente en esa fecha se dedica un tema en relación a cómo abolir dicho castigo. En el año 2016, 102 países de los 194 reconocidos oficialmente han abolido la pena de muerte y son llamados países abolicionistas. Intervención de la compañera Diana Mendoza. Saludos. La cuestión de la abolición de la pena capital tiene su origen en los momentos de otro abolicismo, de la esclavitud. Esclavitud y pena de muerte han sido desde principios del siglo XIX el yunque que han batido los derechos humanos. Estos, en su conjunto, han necesitado pasar casi 200 años para ser parte del mundo del derecho, no solo con valor programático, sino como derechos efectivos frente a legisladores y tribunales nacionales. La cuestión de la pena de muerte y su abolición es materia común del enfoque jurídico tanto desde el derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho penal, como ética social y de las religiones
de las políticas sociales internacionales y de la gobernanza mundial, aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso de pena para los más graves delitos, es decir, el homicidio internacional. Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es una solución. Bien, correcto. Compañero, entonces usted se considera en contra de la pena de muerte, pero cabe Correcto. recalcar que cuando una persona viola los derechos humanos de otra persona, absolutamente esa misma persona pierde también sus derechos humanos. Pero por otra parte, podemos denominarlo por la creencia que la única persona que está denominada a quitarle la vida es Dios, no un ser Exacto, humano, porque compañero. No al fin y somos al quienes cabo, para quitarle la vida a ningún ser humano. efectivamente. Bueno, sigamos con la intervención de la compañera Giovanita Mendoza. Muchas gracias. Saludos a todos. La pena de muerte, también llamada pena capital, es la sanción máxima con la que el Estado castiga a un delincuente. Aunque la pena de muerte está contemplada en la Constitución, en la práctica ha desaparecido de la legislación penal, del orden común y también a nivel federal. Sin embargo, ante el incremento de la violencia, algunos actores se han declarado a favor de su restablecimiento. Esto ha provocado dos oposiciones encontrada a los que oponen la pena de muerte porque la consideran inhumana y retrograda a las que están a favor, porque piensan que es una forma a través de la cual el Estado puede preservar la estabilidad social. La pena capital como sanción penal por excelencia, en algunas legislaciones de la Comisión del Delito Grave, como homicidio, entre otros, ha sido integrada en el ordenamiento jurídico en distintas épocas, alternándose su abolición en el plano formal o su desaplicación en la práctica judicial, hasta que en la Constitución que rige actualmente, de 1949, se mantuvo el precepto de la Carta Magna de 1871, que expresa que la vida humana es inviolable. Se reseñará la evolución de esta sanción en el plano legal y judicial hasta la presente. En mi caso, yo estoy a favor de lo que es la pena de muerte. Aunque si bien vemos, pues la Organización de las Naciones Unidas en los derechos humanos pretende que la vida es inviolable, como bien lo dice, ¿no? Que como dijo usted, compañero, pues la vida solamente la puede quitar Dios. Pero dígame una cosa, si una persona mata, no le está quitando la vida a otra persona, ¿no merece también la pena de muerte? Claro, entonces, compañero, usted estaría a favor de la pena de muerte y continuamos con la pregunta para usted mismo, compañera, que si se debería legalizar la pena de muerte en el país, ya que no contamos con una pena de muerte aquí en el país. Bueno, desde mi punto de vista, sí, compañero. Debería legalizarse la pena de muerte, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, diría yo, ya que, como bien vemos, pues la pena de muerte, como lo dije al principio, es un castigo a los delincuentes. Sería como poner fin a tanta delincuencia. Personas que matan a sangre fría, no les importa la vida de otra persona. Personas que violan, o sea, te están dañando tu integridad social, ya no. Esa persona que causa un daño ya no tiene reversibilidad a ser una persona social. Es una persona que ya, por ende, es un antisocial. No, le está quitando la vida a otra persona y punto. Necesitamos que se legalice la pena de muerte. Bien, correcto. También cabe recalcar que la mayoría de las personas que cometen estos delitos extremadamente graves no son 100%, o sea, no tienen sus sentidos bien puestos, ¿no? Eh, Continuamos con la siguiente pregunta a la compañera Diana Mendoza. ¿Qué es más cruel, encerrar a alguien de por vida o ejecutarlo? Mientras la persona privada de la libertad está viva, tiene esperanzas de rehabilitarse o de ser exonerada si demuestra que es inocente. La ejecución elimina la posibilidad de compensarla por los errores judiciales o de que se rehabilite.
la pena de muerte, no sé, no estoy a favor porque siento que hay muchas personas inocentes en la cárcel y que no tienen como pruebas y puede haber algún tipo de sanción Claro, en contra este estas caso, personas. como también en ciertos casos están cometiendo a veces unas injusticias. Exacto, pero puede que haya la posibilidad de que hayan muchas personas inocentes. Correcto. Bueno, Sí. continuamos con la siguiente Perdón, pregunta. eh, argumentando algo lo que dijo la compañera, bueno, los seres humanos para ser personas tenemos que cumplir con el rol de persona en la sociedad, ya que si moralmente la persona falta a la fidelidad que se le brinda en la norma penal, quiere decir que ha quebrado la vigencia de las normas y las paz que le brinda la sociedad por haber contragredido las normas y se convierte en persona enemigo. Y es necesario aplicar las penas, compañera. Para mí esta pena es inhumana, está en contra de mis principios según mi criterio. O sea, yo respeto su criterio, pero según mi criterio no estoy de acuerdo. Y si fuera así, en otros países que existe este tipo de ley, fuera por completo que se me ayudan con la palabra, se sancionarían a estas personas con pena de muerte. Pero si hablamos de pena de muerte, bueno, sería en caso extremo. Igual no se va a aplicar la pena de muerte en sí de por sí, ya que se le llevaría a un tratamiento psicológico a la persona. O sea, no es en el mismo momento que se le va a aplicar la pena de muerte. Pero no estoy de acuerdo, compañero. Claro, en ciertos casos, más que todo en las creencias, es Exacto. inhumano, porque al fin y al cabo son seres humanos que tuvieron errores en la vida, pero nadie es quien para juzgarlo y mucho menos quitarle la vida, ¿no? Pero por otra parte también está violando Y los aparte derechos humanos de de las las otras personas. creencias, son muy crueles con los familiares de las personas a las que le dan esa pena de muerte. Y dígame usted, compañera, ¿y esas personas acaso no pensaron en los familiares de las otras personas cuando le causaron daño? ¿Mm? Estas personas que ayudan a las personas que causan tanto daño a las familias, como el caso de violación, muerte, robo, no es justo tener que esperar que nos pase y luego tratar o sea, póngase en su lugar. Si a usted le matan a un familiar, ¿usted cree que la persona que le mató a su familiar está pensando en sus sentimientos, en lo que usted va a sentir? Claro que no. O sea, pero hay personas que tienen, o sea, no se va a terminar la delincuencia por la pena de muerte. Hay muchas personas que tienen motivos para matar, así sea que los condenen de esta forma. Si no, en Claro, los países que al aplican esta menos uno ley, nunca sabe, si no en los países que aplican bueno, esta ley fuera, pero existen los casos, eso es lo que quiero decir, siguen existiendo los casos en estos países. sí, al menos uno nunca sabe también cómo esa persona que comete estos errores, extremadamente graves, por cierto, nunca saben cómo fue su infancia, cómo se crió, si tuvieron Exacto. una violencia intrafamiliar, los padres si tuvieron una buena comunicación, si había violencia entre ellos. Desde ahí también vienen para que se generen estos errores y escojan este camino de la vida, ¿no? Exacto. Continuamos con la siguiente pregunta para la compañera Giovanita Mendoza. ¿En qué forma ayudaría la pena de muerte al Estado, más que todo en Ecuador? Bueno, ¿en qué forma ayudaría? Pues reduciendo los gastos, ya que si bien vemos por el momento existen 37.000 personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social
solo en Ecuador. Respecto a los delitos, el 28% corresponde a sustancia ilícita. El 23% a sustancia, o sea, por robos, y el 15 a 20% en contra la vida, personas que han quitado la vida a otra persona. Cabe recalcar que el costo para el Estado ecuatoriano por cada interno está entre los 400 a 500 dólares mensual. Y hay detenidos que por peculado con perjuicio que no supera los 2.000 dólares, sentenciados hasta 6 años. Entonces, dígame usted, si con este dinero que se está manteniendo, como se podría decir, al preso, se le podría pagar la educación a los niños. Porque Claro, ¿quién nos garantiza que una persona que mató, que violó, como que va a estar en el centro de rehabilitación social, como se dice, a las personas que están, a la persona PPL, estas personas van a salir regeneradas? ¿Quién nos asegura eso? sí, y más que todo, los recursos que se sustentan estas personas privadas de la libertad salen de los bolsillos de cada uno de los ecuatorianos, cuando también en otros países estas personas privadas de libertad crean su propio recurso, como los talleres podemos poner de ejemplo, de cerrajería, de manualidades, de arte, y lo cual creo que se ha perdido en este tiempo aquí en Ecuador, ya que creo que en años anteriores sí habían este tipo de talleres. Continuamos con la Deberían siguiente seguirlo, pregunta. Imagínense, perdón, deberían compañero, seguir el tipo de taller. imagínense que una persona la condenen a 25 años de cárcel. ¿Cuánto le costará al Estado esos 25 años de cárcel para esta persona? Claro, y más que todo, como le dije, los recursos salen de los ecuatorianos mismos, porque uno paga sus impuestos, lo cual va al Estado. Y el Estado mismo mantiene a estas instituciones que son cual dominaban las cárceles del país. Sigue, compañero. Ya. Continuamos con la siguiente pregunta de la compañera Diana Mendoza. Eh, ¿Piensa usted que no es necesario la pena de muerte para poner fin, perdón, a actos de terrorismo y violencia política? Las autoridades encargadas de combatir el terrorismo y los delitos políticos han señalado reiteradamente que hay tantas probabilidades de que una ejecución incremente el número de actos de este tipo como de que los erradique. Las ejecuciones pueden crear mártires cuya memoria se convierte en aglutinador de las organizaciones a las que pertenecieron. No es probable que la perspectiva de una ejecución disuada a personas que están dispuestas a sacrificar su vida por sus ideas, como por ejemplo a las que cometen atentados suicidas con explosivos, e incluso les puede servir de incentivo. El uso de la pena de muerte por parte del Estado también ha sido utilizado por grupos armados de oposición como justificación para cometer actos de represalia, continuando con la espiral de la violencia. Bien, entonces terminamos también con la intervención del Entonces compañero. podemos saber un ejemplo claro. Ya. Continúa, compañero. Lo que pasó ahora último en las cárceles de aquí en Ecuador. Personas privadas de libertad quitaron la vida a más personas. Dígame usted, ¿ellos no están violando los derechos humanos? Entonces, ¿por qué no se le podría dar pena de muerte a esta persona que sin piedad le quitaron la vida a otros compañeros? Yo creo Claro, que seguiría generando más caos, porque ellos no se van a quedar de brazos cruzados. claro, Se aunque aprueban algunas las leyes. personas algunas personas creen que estas personas privadas de libertad estén recibiendo, como decirlo, una cucharada de su propia medicina. La misma, porque no sé si se dieron cuenta en las noticias,
salieron que personas que ya habían descuartizado a otras personas, estando en libertad, lo descuartizaron cuando estuvieron dentro de la cárcel en las amotinaciones que pasadas hace 2 semanas. Prácticamente aplicando la ley de Taylor, ojo por ojo, diente por diente, que fue lo que se vio en ese momento ahí. Entonces, para mí debería aplicarse la pena de muerte, ya le digo, porque un ejemplo claro, o sea, si tú le quitas, haces algo malo y le pegas a tu hijo y le dices, le castiga porque hizo eso algo malo, ya no lo va a volver a hacer. Pero para eso están hechas las leyes, o sea, son las leyes las que tienen que sancionar a esas personas, no un reo sancionar a otro reo, no. Efectivamente. Y al fin y al cabo, eh, es inhumano por una parte y por otra parte también, Exacto. estando a favor, también genera es bastante gasto. Por ejemplo, una persona que le dicten una pena creo que la pena máxima de Ecuador es de 25 años o 30, también generaría bastantes gastos. Como decía el compañero, deberían aprobar los talleres para que estas personas, no sé, Se tengan la sustente con mente sus mismos recursos, ocupada, y mande, claro, que generen sus propios recursos. exacto, y que ayuden también con la economía del país. Entonces,